Señoras, señores, muy buenas tardes. Nos ponemos de pie para dar la bienvenida a los presidentes y jefes de delegación de estados parte del Mercosur y la Unión Europea. Ladies and gentlemen, good afternoon. May I kindly invite you to rise. Please stand for the arrival of the presidents and heads of delegations of the states parties of the Southern Common Market and the European Union. Para esta ceremonia de firma de acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Asunción, República del Paraguay. In Asunción, Republic of Paraguay, we are gathering for the partnership agreement between the Southern Common Market and the Argentine Republic, Brazil, Paraguay, Uruguay, and the European Union. Recibimos con un fuerte aplauso, señoras y señores, al presidente de la República de Panamá, excelentísimo señor José Mulino. Panama. Excelentísimo señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Rodrigo Paz. Bolivia. Presidente del Consejo Europeo, señor Antonio Costa. European Council. Señora Presidenta de la Comisión Europea, señora Ursula von der Leyen. European Commission. Excelentísimo señor Presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios. Paraguay. Señor Presidente de la República Argentina, señor Javier Milei. Argentina. Señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, excelentísimo señor Yamandú Orsi. Uruguay. Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil, Su Excelencia Mauro Vieira. And finally, Brazil. Pueden tomar asiento, por favor. Muchas gracias. Please have a seat. Thank you. Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay. Ceremonia de firma de acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. We're in the theater called José Asunción Flores of the Central Bank of Paraguay for the signature of the partnership agreement between the Mercosur and the European Union. Se destaca la presencia de señores poderes del Estado, expresidentes de la República, parlamentarios, gobernadores, autoridades eclesiásticas, ministros del Poder Ejecutivo, presidentes, directores de entes, comandantes de las fuerzas públicas, ilustres visitantes, excelencias, señoras y señores. Your Excellencies, Presidents, Ministers of Foreign Affairs of the states parties, of all the branches of the government, Presidents, Directors of Public Institutions, and Commanders of the Public Security Forces. A continuación, en esta ceremonia de firma de acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, las palabras del señor Presidente de la República del Paraguay, excelentísimo señor Santiago Peña Palacios. Now the words of the President of Paraguay, Santiago Peña Palacios. Señores presidentes de los estados partes del Mercosur, querido amigo Javier Milei de la República Argentina, Yamandú Orsi de la República Oriental del Uruguay, un saludo a la distancia al presidente de la República Federativa del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, estoy seguro que nos está siguiendo por televisión, a los presidentes de los estados asociados y próximamente estados plenos del Mercosur, señor presidente Rodrigo Paz de Bolivia, señor José Raúl Mulino de Panamá, muy bienvenidos. Señora presidenta de la Comisión Europea, señor presidente del Consejo Europeo, señor comisario europeo de Comercio,
Señoras y señores, es una gran alegría darle la bienvenida doblemente calurosa por la elevada temperatura que caracteriza al verano paraguayo, pero sobre todo por la intensidad del cariño del pueblo paraguayo, a nuestros ilustres visitantes, a esta histórica, vuelvo a repetir, firma del acuerdo de la Asociación Mercosur con la Unión Europea, la cual se celebrará gracias a la poderosa fuerza simbólica del destino aquí en Asunción. Asunción, a ciudad que con toda justicia era llamada en las viejas cédulas reales de la época colonial como la madre de pueblos y nodriza de ciudades, por la gran cantidad de urbes que fueron fundadas a partir del viejo fuerte de madera, fundado en 1537 en una bella bahía a orillas del río Paraguay, a escasos kilómetros de aquí. A poco de cumplir 450 años, Asunción volvió una vez más a ser el centro de integración de Sudamérica, cuando en un inolvidable 26 de marzo de 1991 se firmó el Tratado de Asunción. Este documento, que se inspiró abiertamente y orgullosamente en ese extraordinario experimento y ejemplo de la Comunidad Económica Europea, creó al Mercosur, que a este día está a poco de cumplir 35 años. Asunción nació, pues, como un nexo de integración y volvió a hacerlo al atestiguar el nacimiento del mismo Mercosur. Por ello, es justicia poética que hoy siga cumpliendo su misión ante la historia, al acogernos esta mañana para ser testigos de un acontecimiento histórico, la firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Parecería ser que últimamente las palabras han perdido un tanto su valor y usamos con ligereza muchas veces los calificativos. Pero hoy no es el caso. Estamos ante un día verdaderamente histórico, largamente esperado por nuestros pueblos, una jornada que marca un hito al unir dos de las regiones y mercados más importantes del mundo, Europa y Sudamérica. Bienvenidos sean entonces a esta cuna de la integración para presenciar un hecho sin dudas histórico, la firma de un acuerdo que demuestra que el camino del diálogo, la cooperación y la fraternidad es el único camino. No sé si muchos de ustedes lo saben, pero el actual Paraguay se yergue sobre un gran pueblo originario de estas tierras, el guaraní, que ocupó además buena parte del territorio de lo que hoy es el Mercosur. Sobre su hermosa cultura se asienta orgullosamente buena parte de nuestra actual civilización. De entre sus innumerables legados, los guaraní nos dejaron un sugerente mito de creación, el llamado el Aibú Raputá, que quiere decir el fundamento del lenguaje humano. Los guaraní veían al lenguaje como la base de la humanidad misma. Según este mito, lo primero que fue creado por el autor del universo, el padre Ñamandú, fue el lenguaje humano. Al hacerlo, trajo luz a las tinieblas primigenias, palabras poéticas con las que el gran antropólogo paraguayo-australiano León Cadogan tradujo el guaraní original. Tinieblas primigenias, que era lo único que existía antes de la existencia del universo. Este mito me parece muy poderoso y además lleno de verdad. Hay mucho de razón en esa visión de nuestros sabios antepasados, para quienes el lenguaje, la comunicación y el diálogo están en el fundamento mismo de la creación, de lo que nos hace verdaderamente humanos. Es que sin esa capacidad de tener un lenguaje, de dialogar, dejaríamos de ser humanos y seríamos simples bestias, simples animales. Pues bien, creo que este acuerdo que hoy se firmará se asienta en buena medida en este mito guaraní del Aibú Raputá. Así, el lenguaje, la comunicación, el diálogo
nos han hecho superar las tinieblas primigenias que antes nos separaban. Sabemos hoy que este camino fue muy largo, que nos tomó más de 25 años superar las enormes dificultades, los momentos de estancamiento, de verdaderos impases que parecían truncarlo todo. Sin embargo, aplicando la plasticidad de la inteligencia de la que hablaba el gran escritor paraguayo Augusto Roa Basto, supimos ser pragmáticos, flexibles y trascender las diferencias coyunturales y los intereses mezquinos para alcanzar un equilibrio adecuado. Con ello, hemos abierto un enorme y caudaloso potencial de convertir a este acuerdo en un motor clave del crecimiento económico de ambos bloques, al tiempo de contemplar las sensibilidades de todas las partes. Hoy podemos mirar atrás con alegría a esos años difíciles para decir que triunfó el lenguaje común, el Aibur Apitá, el que une nuestras historias de Sudamérica y Europa, tan íntimamente entrelazadas a través de los siglos. La magnitud de este entendimiento es evidente. El Mercosur y la Unión Europea representan cerca de 800 millones de personas y concentran un Producto Interno Bruto superior a los 25.000 millones de dólares. Este acuerdo constituye el mayor compromiso comercial negociado por el Mercosur y uno de los más relevantes celebrados por la Unión Europea. En un escenario global marcado por tensiones, este paso envía una señal clara en favor del comercio internacional como factor de cooperación y de crecimiento. En el ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur y en nombre de todos los países que conforman dicho bloque, el Paraguay asume este resultado como un logro de la diplomacia regional y como una afirmación de nuestra vocación integradora. No puedo por ello dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Lula fue uno de los impulsores fundamentales de este proceso. En su nombre, saludo a todos los líderes y visionarios del Mercosur que apostaron a la integración en el siglo XXI, para dejar atrás la historia de conflicto y división que marcó a nuestro continente en las 2 centurias anteriores. Tampoco puedo dejar de mencionar el liderazgo firme, intuitivo e inteligente de la querida Ursula von der Leyen, que hizo muchísimo para que este barco no naufrague y llegue a un buen puerto. Queridos amigos, desde el Mercosur queremos que este acuerdo beneficie a sus principales destinatarios, a los millones de ciudadanos europeos y sudamericanos que a partir de su implementación verán mejoras sustanciales en sus vidas. El bien común ha sido y debe ser siempre la guía de todo gobernante, y los del Mercosur y la Unión Europea no somos la excepción. Sin embargo, no debemos caer en el error de la autocomplacencia. La realidad es que hemos perdido mucho tiempo para llegar aquí y pudimos haber alcanzado un acuerdo todavía más provechoso. Pudimos haber hecho más, pudimos haber conseguido más beneficios para nuestros pueblos. Por eso, hoy también me gustaría lanzar un desafío a todos. Miremos al futuro con más coraje, con más arrojo, con más audacia y profundicemos todavía más nuestra perfectible unión. En un mundo complejo, inestable, peligroso, en el que las viejas certezas tambalean ante nuestros ojos, Europa y Sudamérica deben unirse para mostrar un camino diferente. Necesitamos más de ese liderazgo visionario que tuvieron los Jean Monnet, los Adenauer y los de Gasperi, que dejaron atrás los viejos odios, egoísmos y cortoplacismos y construyeron un futuro nuevo. Necesitamos un futuro que reúna lo mejor de la cultura europea con lo mejor de la sudamericana,
para generar una nueva síntesis. De hecho, en un lejano pasado brillante, en estas mismas tierras mercosureñas, lo mejor de la civilización europea y de la originaria americana se encontraron y fusionaron para generar lo que Robert Cunningham Graham no dudó en llamar un paraíso terrenal, la Arcadia de las míticas misiones jesuíticas. Ahí, europeos y americanos demostraron las gloriosas alturas del espíritu humano que podemos alcanzar solo si trabajamos todos juntos. Trabajemos entonces hoy juntos para construir una nueva hermandad europea y americana, erguida sobre una historia común y un futuro de infinitas posibilidades. No seamos tímidos, no seamos timoratos, apostemos al diálogo, a la cooperación y a un fulgurante futuro común en el que Europa y el Mercosur no sean meros espectadores, sino actores principales en la historia de la humanidad. En este día histórico, quiero no solo darles la bienvenida en nombre del noble pueblo paraguayo a esta cuna de la integración, sino también celebrar la genuina conquista que supone la firma de este acuerdo. Queridas amigas y queridos amigos, con el lenguaje común del diálogo hemos alcanzado un entendimiento que ha dejado atrás las tinieblas primigenias de los unilateralismos, de las desconfianzas, los egoísmos y la separación, para abrir las ventanas a un futuro mejor, un futuro que estoy seguro será brillante. La Unión Europea y el Mercosur, trabajando unidos, podrán así demostrar al resto del mundo que el camino hacia mejores días para nuestros pueblos está pavimentado por lo que hoy celebramos: más integración, más cooperación, más fraternidad y sobre todo más humanidad. Muchas gracias. De esta forma, señoras y señores, las palabras del excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay y presidente pro tempore del Mercosur, Santiago Peña Palacios. Ceremonia de firma de acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. A continuación, las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, señora Ursula von der Leyen. What a day. Following up the words of Mrs. Ursula von der Leyen. The translation. What a day indeed, President Peña, dear Santiago, President Milei, President Orsi, President Paz, President Molino, my dear friend President Costa, Minister Vieira, dear Mauro, honorable members of Parliament, Excellencies, ladies and gentlemen. It's such an honor to be here with you in beautiful Asunción, in the heart of Latin America, and in the very room where Mercosur's founding treaty was signed. This place carries history. It reminds us of a moment when nations in Latin America choose cooperation over division. They rejected rivalry and reaffirmed democracy. And they brought peoples together across borders and rivers. And I must say, as a European, I recognize in that choice something familiar, and I deeply respect the ambition and the courage it required. So my first message is very simple for having us here in this historic room. Thank you for bringing us together and hosting us in this historic setting. Aguya, Paraguay. But this moment belongs to all the Mercosur nations. Therefore, from the bottom of my heart, I also say thank you to Argentina. Thank you to Brazil. Thank you to Uruguay. And of course, again, thank you to Paraguay, because this moment
This moment is not only about bringing countries closer together, but about connecting continents. And each one of the Mercosur countries worked hard for this result. So today in this room, we are signing an important document. It is basically the symbol of a new partnership between Mercosur and Europe. And this deal has been in the making since 25 years. Many hands have worked tirelessly. It has survived changes of government. It has survived a great many meetings. And we all know it took a final push right to the last moment to bring all this together here today. We are creating the largest free trade zone in the world. We are creating a market of 700 million people, and a GDP of almost 20% of the global GDP is being traded here. This is phenomenal. And this agreement sends a very strong message to the world. It reflects a clear and deliberate choice. We choose fair trade over tariffs. We choose a productive, long-term partnership over isolation. And above all, we intend to deliver real and tangible benefits to our people and our businesses. And let me highlight 3 points. First, the economic benefits of this partnership. They are crystal clear. Already today, Europe is the second largest trading partner in Mercosur. Europe is the biggest foreign investor in the region. It's such a wonderful region, so there's a good reason for it. And this deal will remove tariffs and other barriers to trade. It will open up public procurement. It will provide a clear, rules-based framework to encourage investment and trade to flow. And this will greatly benefit companies on both sides. This includes, for example, the 60,000 European companies. Half of them, 30,000, are small and medium companies that are already exporting to this fantastic region. So this will create, on both sides, jobs, opportunities, and prosperity. This is outstanding. And my second point, I would like to highlight how this agreement will support our ambitions to protect our home, our nature. There's a strong chapter on trade and sustainable development. We are committing to help each other to make the transition to climate neutrality. Europe will gain improved access to the raw materials we need for our transition, and European investment will support the Mercosur countries in their transition. This is how trade should be. Partners with complementary strength are supporting each other, and our citizens can be sure that we have the interests of their children and grandchildren high on our agenda. And my third point is the geopolitical importance of this agreement cannot be overstated. We are creating a platform to work on a range of global issues, from protecting our precious natural environment to proposing much more dynamic and unleashing our competitiveness, to the reform of global institutions. We will join forces like never before, because we believe that this is the best way to make our people and our countries prosper. And when two regions like ours speak with one voice on global issues, the world will be listening.
Ladies and gentlemen, I have indeed also been reading about the great Paraguayan author and poet Augusto Roa Bastos. He spent years of his life in Europe, in the French city of Toulouse. Not only did he build a family there, he also taught Latin American literature and the Guarani language to enthusiastic European students. But I think his story is the story of so many people, not just here in Paraguay, but in Argentina, in Brazil, in Uruguay, and all across Europe. People who traveled across the ocean, loved our two continents, and made both of them stronger. The ties between Mercosur and Europe run deep. We share cultures, a lot of history, fantastic values, hopes and fears and determination, and a similar path of regional integration. Today we build on this with a partnership that reflects the true breadth and depth of our relations. We are turning our friendship into greater strength for Mercosur and Europe alike. So let me thank you once again for your hospitality, and long live the friendship Europe-Mercosur. Muchas gracias. De esta forma, señoras y señores, las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, señora Ursula von der Leyen. A continuación, señoras y señores, las palabras del presidente de la República Argentina, excelentísimo señor Javier Milei. Next, the words of the President of the Republic of Argentina, Mr. Javier Milei. Buenos días a todos. Estimado señor presidente de la República del Paraguay, mi queridísimo amigo Santiago Peña. Estimado señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. Excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi. Estimado señor presidente de la República de Panamá, José Mulino Quintero. Estimada señora presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Estimado señor presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Y estimado señor ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa de Brasil, Mauro Vieira. Quiero comenzar agradeciendo con especial afecto a mi amigo el presidente de la República del Paraguay por haber convocado esta reunión del Mercosur y por recibirnos en Asunción, justamente la misma ciudad que vio nacer el bloque en 1991. Hoy nos reúne un hecho de gran trascendencia política y económica para todos los miembros de este bloque y probablemente el mundo entero. Tras 25 largos años de negociaciones, firmamos finalmente el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Quizás el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación y el resultado de una decisión estratégica que la Argentina contribuyó a impulsar con determinación durante su presidencia pro tempore el año pasado. Allí se consolidó la idea que condujo al bloque a pensar una inserción internacional más abierta, previsible, flexible y dinámica, materializada en este acuerdo. En este marco, quiero expresar también un reconocimiento al liderazgo europeo que hizo posible este resultado, y en especial a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, a quien tengo el gusto de llamar mi amiga Giorgia Meloni. Su compromiso y apoyo fueron determinantes para que este acuerdo pueda concretarse hoy. Pero quiero insistir con algo. Es fundamental que, en la etapa de implementación, se preserve el espíritu de lo negociado.
La incorporación de mecanismos que restrinjan ese acceso, como cuotas, salvaguardas o medidas de efecto equivalente, reducirá significativamente el impacto económico del acuerdo y atentará contra el objetivo esencial del mismo. Tenemos que velar en nuestros parlamentos porque esto no ocurra. Los 25 años invertidos nos obligan a estar a la altura en esta última etapa. Como profeta de un futuro distópico, Argentina entiende de primera mano que el encierro y el proteccionismo, amparados por la retórica en lugar de los resultados, son los máximos causantes del estancamiento económico y el crecimiento de la pobreza. Nuestra administración fue electa por elegir el modelo opuesto, el modelo de la libertad. Por ese motivo, la Argentina no se detiene en este acuerdo e invita a los socios del bloque a ir más allá. El mundo avanza hacia esquemas de negociación más dinámicos. Tenemos que ser conscientes de ello y avanzar en la misma dirección. Repensar instrumentos, acelerar procesos y adaptar los esquemas de negociación a la velocidad de la economía global es una necesidad, no una opción. En ese espíritu, la Argentina continuará impulsando nuevas iniciativas comerciales con todos aquellos socios que compartan una visión de apertura, economía de mercado y libertad. Junto con la finalización del Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones con los Estados Unidos y los avances en el acuerdo con Panamá, continuaremos consolidando negociaciones junto al bloque con El Salvador, República Dominicana y Ecuador. También estamos avanzando con determinación para concluir negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos y ampliar nuestra presencia en Asia a través de mercados de alto potencial como Vietnam, India e Indonesia. Igualmente, continuamos las negociaciones relanzadas con Canadá y exploraremos nuevas oportunidades de acuerdos a partir del interés manifestado por Japón para ampliar el comercio. Este movimiento hacia la libertad y el comercio es la base de cualquier integración regional genuina, porque allí donde se erosionan las instituciones se desconoce la voluntad popular y se vulneran los derechos humanos. El resultado es siempre el mismo: aislamiento, empobrecimiento y pérdida de libertad. La situación que atraviesa Venezuela es una muestra clara y dolorosa de esa realidad. Por esa razón, valoramos la decisión y la determinación demostradas por el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, y por todo su gobierno en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del narcoterrorista dictador Nicolás Maduro. A su vez, seguimos reclamando por la liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, así como la libertad de la totalidad de los presos políticos argentinos y de todos los presos políticos detenidos arbitrariamente e ilegalmente por el régimen, en abierta violación a los derechos humanos. La libertad no es una consigna vacía ni un concepto abstracto. Es una alternativa política y económica concreta frente a una realidad que no admite dilaciones. Avanzar en acuerdos que promueven el libre comercio, la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad jurídica es una condición indispensable para la prosperidad. Para finalizar, quiero subrayar que la firma de este acuerdo no constituye un punto de llegada, es un punto de partida dentro de un amplio plan de vinculación económica con diversos actores internacionales, y por ello la Argentina avanzará decididamente hacia la ratificación legislativa del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. En los próximos días enviaré el proyecto de ley al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias. Este paso permitirá transformar los consensos internacionales en reglas internas estables, con respaldo democrático y previsibilidad jurídica. Esperemos que el Parlamento Europeo haga lo propio a la brevedad posible. En definitiva, celebramos haber alcanzado un objetivo, pero sobre todo estamos ratificando un rumbo. La Argentina eligió la apertura, la competencia y la integración al mundo. Este acuerdo confirma esa decisión y nos impulsa a ir por más, con la convicción de que la libertad, el trabajo y la integración internacional son el camino para construir una Argentina y un Mercosur más prósperos y protagonistas en el escenario internacional. Muchísimas gracias a todos.
Fueron las palabras del señor presidente de la República Argentina, excelentísimo señor Javier Milei. We thank the President of the Argentine Republic, His Excellency Javier Milei. Ceremonia de firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. A continuación, las palabras del presidente del Consejo Europeo, señor Antonio Costa. Next, the words of President of the European Council, Mr. Antonio Costa. Next, the words of President of the European Council, Mr. Antonio Costa. Buenos días, señor presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, presidente de la República Argentina, Javier Milei, presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandu Orsi, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz, presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, presidenta de la Comisión Europea, my dear Ursula, querido ministro dos Assuntos Exteriores da República Federativa do Brasil, Mauro Vieira, de quem peço que entregue um abraço ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al presidente Peña, querido Santiago, por su excelente y caldosa acogida en este día histórico. Es un placer estar hoy aquí en Asunción, la cuna del Mercado Común del Sur, el Mercosur, la mayor zona económica de América Latina, partiendo de objetivos muy similares a los de la Unión Europea. Hoy, con la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, estamos muy cerca de hacer realidad el sueño común en el que nos embarcamos hace un cuarto de siglo. Estrechar todavía más los lazos económicos y políticos de nuestras regiones y crear la mayor zona libre de comercio del mundo. Un mercado que tendrá más de 700 millones de consumidores y que generará enormes oportunidades para nuestras empresas y nuestros ciudadanos, con bienes más accesibles, más inversiones, más empleo y un mercado más amplio. Si hace 25 años ya vimos clara la importancia de la asociación de nuestras regiones, hoy por hoy es aún más evidente que su relevancia va más allá del terreno económico, más allá de las cifras, por impresionantes que sean y son. Porque con este acuerdo enviamos un mensaje en claro al mundo, un mensaje de defensa del comercio libre basado en reglas, del multilateralismo y del derecho internacional como base de las relaciones entre países y regiones. Este acuerdo es una apuesta decidida por la apertura, el intercambio, la cooperación, frente al aislamiento, el unilateralismo y al uso del comercio como arma geopolítica. Por eso, puede que este acuerdo llegue tarde, pero llega en el momento más oportuno. No aspiramos a crear esferas de influencia, sino esferas de prosperidad compartida, basadas en la confianza, la cooperación, el respeto, la soberanía de nuestras democracias. No pretendemos ni dominar ni imponer, sino promover y reforzar los vínculos entre nuestros ciudadanos y nuestras empresas, para crear riqueza de una forma sostenible, protegiendo el medio ambiente y los derechos laborales. No queremos generar dependencias, queremos crear redes, redes de comercio, redes de reglas, redes de confianza. Mientras unos levantan barreras y otros violan las normas de competencia leal, nosotros tendemos puentes y pactamos normas, porque creemos en el comercio justo
como fuerza generadora de prosperidad, empleo y estabilidad. Por todo esto, estoy convencido de que este acuerdo nos ayudará a ambos bloques a navegar un entorno geopolítico cada vez más turbulento y a hacerlo sin renunciar a nuestros valores. El acuerdo con el Mercosur es un auténtico hito dentro de la decidida apuesta de la Unión Europea para apuntalar nuestra seguridad económica. Mediante la apertura de nuevos mercados, la diversificación de cadenas de suministro y la reducción de dependencias excesivas. En este esfuerzo, América Latina es un socio natural y estratégico para nosotros, como reafirmamos en la reciente cumbre de Santa Marta, porque juntos somos más fuertes para enfrentarnos a desafíos comunes, desde la transición climática hasta la promoción de la paz, la libertad, la seguridad y el respeto por el derecho internacional y los valores inscritos en la Carta de Naciones Unidas, como la soberanía y la integridad territorial. Europeos y latinoamericanos sabemos perfectamente que la alternativa a un orden internacional basado en normas es un mundo más caótico y violento, regido por la ley del más fuerte. Eso es exactamente lo contrario de lo que defiende la Unión Europea, América Latina y el Mercosur. Este acuerdo refleja esa visión compartida del mundo y nos abre el camino hacia una mayor prosperidad compartida. Por eso su firma hoy, aquí en Asunción, es una excelente noticia para todos. Pongámoslo en marcha cuanto antes, con agilidad y con todas las garantías, para que nuestros ciudadanos e empresas puedan beneficiarse de él lo más rápidamente posible. Queridos colegas, queridos amigos, no quiero despedirme sin aprovechar esta oportunidad para agradecer el enorme trabajo de los negociadores de este tratado a lo largo de todos estos años. Y en especial, en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea, quiero agradecer a la presidenta Ursula von der Leyen, a su equipo y al comisario Maroš Šefčovič. La firma que hoy celebramos no es el final del camino. Por el contrario, hoy estamos dando un paso decisivo, pero solo el primer paso. El paso más importante es el que pronto van a poder dar nuestras empresas y sectores económicos y los 700 millones de ciudadanas y ciudadanos que lo van por en marcha. Avanzando juntos, iniciando un nuevo capítulo de cooperación más profunda que acercará como nunca a todos nuestros países en beneficio de nuestros ciudadanos, nuestros emprendedores y de un mundo anclado en un comercio justo y abierto. Muchas gracias. De esta forma, las palabras del señor presidente del Consejo Europeo, señor Antonio Costa. Ceremonia de firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. A continuación, las palabras del presidente de la República Oriental del Uruguay, excelentísimo señor Yamandú Orsi. Next, the words of the President of the Oriental Republic of Uruguay, Mr. Yamandú Orsi. Excelentísimo presidente del Consejo Europeo, excelentísima presidenta de la Comisión Europea, excelentísimos presidentes y amigos de los Estados partes del Mercosur, señores ministros de Relaciones Exteriores, honorables representantes presentes,
queridas amigas y amigos. Algunos acuerdos se firman cuando las condiciones son ideales, otros cuando las circunstancias lo exigen. Y están aquellos acuerdos que se construyen porque existe una convicción profunda de que vale la pena realmente sostenerlos en el tiempo. Este es uno de ellos. Durante 25 años, nuestras naciones eligieron el camino más exigente, el del diálogo persistente, la negociación paciente, la búsqueda de reglas compartidas, aun cuando el contexto cambiaba y el mundo parecía moverse en otra dirección. Los aquí presentes lo sabemos bien. El camino más exigente es el camino del acuerdo. Esa certeza se materializa hoy en esta asociación estratégica que tardó un cuarto de siglo en lograrse. Y lo que estamos firmando dice más que cualquier declaración. Dice que creemos en los consensos duraderos, que creemos en las instituciones y que seguimos construyendo un orden internacional basado en reglas, previsibilidad y cooperación. Por eso, hoy no estamos cerrando un capítulo, sino que estamos asumiendo una responsabilidad histórica. La responsabilidad de demostrar que son el Estado de Derecho, la democracia republicana, el comercio justo, las herramientas plenamente vigentes para mejorar la vida de las personas y garantizar ciudadanos libres. Y que cuando estos principios guían la acción política y los acuerdos se transforman en desarrollo económico, empleo, bienestar y oportunidades reales. Este es el sentido profundo de estos 25 años de diplomacia, convertir el consenso político en resultados concretos para nuestra gente, para nuestras sociedades. En un mundo atravesado por tensiones y por la erosión de certezas que durante décadas ordenaron la política y el comercio global, este acuerdo adquiere una relevancia particular. No solo porque constituye la asociación comercial integral más grande del mundo, sino porque reafirma una decisión clara: apostar por las reglas en un tiempo de volatilidad y cambios permanentes. Hablamos de un espacio, como ya se dijo, de más de 750 millones de personas, que representa cerca del 20% del Producto Bruto Mundial e integra bienes, servicios, inversiones, facilitación de comercio y diálogo político. Su fuerza no está solo en su escala, está en el mensaje que hoy transmite. Para Uruguay, este acuerdo expresa una aspiración central de su inserción internacional. Es una política de Estado, sostenida durante más de 25 años por todos los presidentes, aún en la alternancia de partidos, y por todo el sistema político y sociedad del Uruguay. La Unión Europea es hoy, para Uruguay, nuestro tercer socio comercial en bienes, el segundo mercado de destino de nuestras exportaciones de servicios globales y el principal origen de la inversión extranjera directa. Esta asociación implicará para Uruguay un crecimiento de 1,5 puntos del PBI y un aumento de las exportaciones cercano al 4% y un incremento en el empleo de 0,5 punto. Estos números expresan una clara determinación, que para países con una escala como la nuestra, integrarse al mundo es una condición indispensable para el desarrollo. Hoy podemos decir que para Uruguay valió la pena sostener la convicción clara de que el Mercosur era el camino del progreso, era y es el camino del progreso. Y no podemos desconocer que este acuerdo también interpela al Mercosur. Nos invita a modernizar nuestra agenda externa y a consolidar la integración regional como una plataforma para proyectarnos aún más en el mundo.
Integrarnos no nos debilita, nos potencia. En este camino, la sostenibilidad es un eje central. Uruguay ha demostrado que crecimiento y cuidado ambiental pueden avanzar juntos. Reducción de emisiones mediante captura de carbono, una matriz energética, en nuestro caso, con un 98% de fuentes renovables y compromisos ambientales medibles. Para nosotros, ser sustentables es ser previsibles, y ser previsibles es ser confiables. Este acuerdo también fortalece el diálogo político basado en la democracia y los derechos humanos. Y es una plataforma para cooperar frente a amenazas que no reconocen fronteras, los ilícitos transnacionales, el narcotráfico, el lavado de activos y toda forma de agresión contraria al derecho internacional. Uruguay cree en los acuerdos, cree en las reglas, cree en el concepto de consenso, entre otros, como método. Y está convencido de que este acuerdo es un llamado de la época a las democracias del mundo para mostrar que son el verdadero vehículo para mejorar la vida de las personas. Porque los acuerdos históricos no se recuerdan por el día que se firman, sino por todo lo que permite construir después. Muchas gracias. De esta forma, las palabras del señor presidente de la República Oriental del Uruguay, excelentísimo señor Yamandu Orsi. These were the words of the President of the Oriental Republic of Uruguay, Mr. Yamandu Orsi. A continuación, las palabras del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, excelentísimo señor Rodrigo Paz. Next, the words of the plurinational state of Bolivia, His Excellency Mr. Rodrigo Paz. Muy buenas tardes. Quiero, con todo el cariño que me liga a la amistad y al respeto por el Paraguay, darle un fuerte abrazo a mi amigo Santiago y al Paraguay, porque comparto muchas amistades y muchos amigos, y todas las bendiciones para el pueblo paraguayo. Saludar a la presidenta de la Comisión Europea, saludar doña Úrsula von der Leyen, saludar también al Consejo, al presidente del Consejo Europeo, don Antonio Costas, saludar al presidente de la República Argentina, don Javier Milei, saludar al presidente de la República Oriental del Uruguay, don Yamandu Orsi, saludar al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil, don Mauro Pereira, y mandarle un especial cariño al presidente Lula, agradecido. Saludar a otro país que yo tengo mucha estima por los años de exilio y que nos cobijó antes de que Bolivia retornara a la democracia, a la poderosa Panamá, que siempre la llevo en el corazón. Gracias. Gracias, San José. Pero también quiero aprovechar y me sumo para saludar al pueblo venezolano, expresar toda mi solidaridad. Todo en democracia, nada fuera de ella. Y Bolivia es solidaria con el pueblo venezolano. En 1989, estando yo más joven, pude compartir un momento de la historia sudamericana por el hecho de que el presidente Sarney, el presidente Menem, estaba también el presidente Rodríguez del Paraguay, estaba el presidente del BID, Enrique Iglesias, en la Embajada del Brasil en Bolivia, antes de que asumiera el presidente Jaime Paz Zamora, se sentaron a hablar sobre la navegabilidad del río Paraguay y empezaron a hablar sobre el destino de la hidrovía, el destino de nuestras naciones y cómo se debería conformar una nueva lógica de coordinación, diálogo, confianza para llevar adelante la prosperidad de esas naciones o de esas naciones que se encontraban en ese momento en esa embajada
de Brasil en Bolivia. Las Leñas es posterior, el Acuerdo de las Leñas, que es en 1992, se firma la libre navegación y ahí está el río Paraguay, el Paraná, parte de lo que nos corresponde a nosotros, que es todo lo que concierne a la Cuenca del Plata. Al frente de mi casa en el campo, en Lajas, nace el río Guadalquivir, que después es el río Bermejo, y acaba en La Plata. Y nosotros los bolivianos no fuimos parte de esa constitución inicial de lo que debería ser el Mercosur, cuando éramos la sangre misma del entendimiento que la hidrovía y las hidrovías eran parte de la condición de cómo conformarnos. A partir de ello, lo que nosotros entendemos ahora, y en los dos, este es mi novena semana de gobierno, nos ha tocado luego de 20 años, donde, para dar alguna información, el 2024 la inversión extranjera en Bolivia no pasó más de 240 millones de dólares y el año pasado fueron 140. Ese era el éxito de la visión pseudo-ideológica del socialismo y de la visión del desarrollo del socialismo en mi patria. No llegar a crecer, aislarnos del mundo, no conformar una visión de construcción junto a otras naciones y tener un rol preponderante en aquello tan importante como es la condición de ser parte del Mercosur. Nosotros, el Mercosur, somos parte de un continente que cruza todo el globo terráqueo. Somos los únicos en el mundo que de norte a sur, del Polo Norte hasta lo más profundo de la Patagonia, es el único continente en el mundo que cruza el globo terráqueo. Eso es poder. Y es un poder que deberíamos ejercerlo de buena manera para el desarrollo de nuestras naciones. Dentro de ese continente está hoy día el Mercosur generando una acción que creo que es preponderante y que será un cambio a nivel mundial, esta relación de acuerdo con Europa. Y hay que entenderlo de la mejor manera y nosotros pronto nos sumaremos, porque siendo senador en mi país fui una de esas autoridades del legislativo que luchó para que la ley del Mercosur se aprobara y Bolivia fuera parte del Mercosur. Y ahora como presidente haremos todos los esfuerzos para hacer en plenitud. Bolivia está presente en la historia del Mercosur, pero también en la historia de Europa, por diferentes motivos, pero ahora históricos. Pero ahora nuestra primera voluntad es romper el enclaustramiento que nos tuvieron estos últimos 20 años. El año pasado fue el bicentenario de Bolivia, 200 años de nuestra creación. No estuvo presente ni un solo presidente de frontera con Bolivia en el día más importante de nuestro aniversario. Nunca más entre hermanos, nunca más entre naciones, las distancias que no permitan que por un posicionamiento ideológico, la falta de diálogo o confianza, los que nacimos juntos estaremos siempre juntos, además creceremos juntos. Y en Bolivia no vamos a repetir lo ocurrido el año pasado. Estamos trabajando con la verdad, es duro. Acabamos de sacar las subvenciones a los hidrocarburos. Desde los años 70, nunca antes se animaron a sacar las subvenciones como parte de una mentira establecida en nuestra economía. Hoy, a 2 meses de gobierno, sí, con turbulencias, sí, con acciones de las viejas organizaciones que no quieren que la democracia exprese el desarrollo, crecimiento y bienestar de nuestros pueblos, hemos logrado estabilizar nuestra economía y estamos empezando a cambiar las instituciones para estar a la altura de un Mercosur que entienda que Bolivia es un aliado, no es una carga, sino es parte del desarrollo y del futuro. Por eso termino indicándoles que tenemos claro lo que desde la entraña de nuestros pueblos aymaras, quechuas,
nace la visión, por ejemplo, del capitalismo para todos. Es parte de la lógica. En nuestros pueblos aymaras y quechuas, el capital es la forma de desarrollar el camirismo. El camirismo expresa abundancia, no hay el concepto de pobreza. Cuando mezclas y importas ideologías que no tienen que ver con tus culturas, resulta que generas confusiones. El camirismo como una visión de la abundancia, capitalismo para todos, acabar con el Estado tranca, defender el 50-50 que es construir el país, la economía desde las regiones, luchar de frente contra la corrupción, Bolivia verde, Bolivia para todos. Quiero agradecer este momento que nos han dado como nación, como país. Entre nuestros países compartimos culturas, familias, también en algún momento hemos compartido la muerte. Mi abuelo fue parte de la Guerra del Chaco, cayó preso, vivió 2 años en el Paraguay y cuando retornó a Bolivia con una bala paraguaya, la cual la tuvo con él toda la vida. Yo era su nieto, iba con él y se sacaba la radiografía y veías la bala cómo iba girando en la cadera. Y él siempre decía, Rodrigo, esta es la prueba de que entre hermanos nunca más, nunca más. Que entre hermanos nunca más tendremos que confrontarnos, solo pensemos en crecer, en desarrollar. Él hablaba muy poco, pero siempre repetía, Bolivia es la patria que nunca nos abandona. Yo, el presidente de Bolivia, pero a su vez, como boliviano junto al Mercosur, no abandonaremos a Bolivia y mucho menos al Mercosur para tener un mejor futuro para nuestros pueblos. Muchas gracias. De esta forma, señoras y señores, las palabras del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, excelentísimo señor Rodrigo Paz. These were the words of the President of the Plurinational State of Bolivia, Mr. Rodrigo Paz. A continuación, las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil, su excelencia, señor Mauro Vieira. Next, the words of the Minister of Foreign Affairs of Brazil, His Excellency Mr. Mauro Vieira. Excelentíssimo senhor presidente da República do Paraguai, nosso anfitrião, Santiago Penha, presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, presidente da República Argentina, Javier Milei, presidente da República Oriental do Uruguai, Yamandu Orsi, presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, Rodrigo Paz, e presidente da República do Panamá, José Mulino. Senhores chanceleres, autoridades, senhoras e senhores, gostaria de começar trazendo uma palavra calorosa de saudação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em sua reunião ontem no Rio de Janeiro, com a presidente Ursula von der Leyen, o presidente Lula destacou que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia é uma prova da força do mundo democrático e uma demonstração de compromisso com a ordem multilateral. Salientou igualmente que é possível alcançar, por meio do livre comércio baseado em regras, prosperidade compartilhada e benefícios concretos para os povos europeu e sul-americanos. Senhoras e senhores, o acordo que assinamos hoje aqui em Assunção estabelece, de fato, uma parceria entre nossas duas regiões com enorme potencial econômico para as nossas sociedades e, ao mesmo tempo, com profundo sentido geopolítico para nossos países. Estamos lançando as bases de uma relação duradoura entre os nossos respectivos hemisférios, orientada para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar de mais de 700 milhões de pessoas. O acordo propiciará ganhos tangíveis,
Mais empregos, mais investimentos, maior integração produtiva, acesso ampliado a bens e serviços de qualidade, inovação tecnológica e crescimento econômico com inclusão social. Reveste-se, por outro lado, de uma dimensão verdadeiramente estratégica para a segurança econômica de nossas regiões, do Atlântico Sul ao Atlântico Norte. Contribuirá para diversificar parceiros, cadeias produtivas e fontes de suprimento, reduzir vulnerabilidades e ampliar a previsibilidade necessária ao crescimento. O acordo representa um baluarte erguido com sólida convicção no valor da democracia e da ordem multilateral, diante de um mundo batido pela imprevisibilidade, pelo protecionismo e pela coerção. Em um cenário internacional marcado por incertezas e tensões, este acordo envia uma mensagem clara e positiva ao mundo. Acreditamos na cooperação, no diálogo e em soluções construídas de forma coletiva. O comércio é uma das dimensões da parceria entre Mercosul e União Europeia, lastreada em valores comuns. Democracia, Estado de Direito, respeito aos direitos humanos e proteção do meio ambiente estão plenamente refletidos no acordo que assinamos hoje. Ao longo das negociações entre o Mercosul e a União Europeia, em especial na etapa final iniciada nos primeiros meses de 2023, ficou claro o compromisso das duas regiões com a plena integração entre o comércio e o desenvolvimento sustentável. O acordo, assim orientado, reflete os compromissos de nossos países com os regimes multilaterais nas áreas ambiental, social e trabalhista. Integra o acordo, da mesma forma, um capítulo de excepcional significação sobre comércio e gênero. Esse capítulo dará especial impulso às políticas públicas de inclusão e empoderamento das mulheres e meninas em todo e cada um dos países dos nossos blocos. Senhoras e senhores, seria impossível, neste momento de celebração, agradecer de forma individual a cada um daqueles que trabalharam incansavelmente ao longo dos últimos 25 anos para que este acordo pudesse ser assinado hoje. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia é uma obra coletiva. Temos agora o dever e a responsabilidade de zelar pela implementação justa e equilibrada do que pactuamos aqui. Concluo notando a dimensão histórica do que alcançamos, com profundo senso de respeito mútuo e forte sentido de autonomia estratégica. Este acordo marca o compromisso de nações europeias e sul-americanas com a construção de uma multipolaridade estável e pacífica em que cada povo decide soberanamente sobre a sua prosperidade e os seus destinos. Estou seguro de que, trabalhando juntos e com espírito cooperativo, faremos com que esta visão comum prevaleça e beneficie a todos. Muito obrigado. De esta forma, las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil, Su Excelencia Mauro Vieira. These were the words of the Minister of Foreign Affairs of Brazil, His Excellency Mauro Vieira. A continuación, señoras y señores, en su carácter de jefe de delegación de los países invitados, las palabras del presidente de la República de Panamá, excelentísimo señor José Mulino. Next, ladies and gentlemen, the President of the Republic of Panama, His Excellency Mr. José Mulino. Excelentísimo señor Santiago Peña y querido amigo, presidente del Paraguay. Excelentísimos señores presidentes y también queridos amigos de los países miembros del Mercosur. Honorable señora Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Honorable señor Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. Señores cancilleres aquí presentes y delegaciones que nos acompañan. Inicio mis palabras agradeciendo a este país
y a su conducción política por acogernos hoy aquí en un acto que sin duda alguna trasciende tiempos y fronteras. Igualmente quiero felicitar tanto al equipo del Mercosur como al de la Unión Europea por firmar este acuerdo que es a favor de la libertad económica y del intercambio de bienes sin tantos intervencionismos que han sido perjudiciales para la economía global. Las regulaciones extremas se hacen de un día para otro, pero los acuerdos, como el que se firma hoy, llevan años y años. Esto tiene una explicación. La política económica está más inclinada hacia el proteccionismo y al miedo al libre comercio, que implica competitividad tanto productiva como impositiva. Estoy consciente del trabajo de los líderes de la Unión Europea que tienen que negociar con los presidentes de los países que la integran y estos con los diferentes sectores de sus economías regionales. En verdad fue un arduo trabajo, una búsqueda amplia de consensos y de convencimientos que esto no es el fin de nada, sino el inicio de algo grande en beneficio de todos. A modo de anécdota, siempre me gusta contar alguna cuando me toca hablar. Anoche, mientras comía una buena carne paraguaya, le decía a mis amigos, miren, si trajésemos a esos líderes que se oponen al ingreso cárnico en este acuerdo a comer aquí o en Montevideo o en la región pampeana argentina o en el Mato Grosso, una buena parrilla, serán ellos mismos los que quieran importar esta delicia para disfrutarla de tiempo en tiempo acompañado con esos grandes vinos europeos que producen y que a todos nosotros nos gustan. Este gigante bloque productor hace alimentos de calidad, con buenas prácticas, de manera competitiva y que son la base de una alimentación buena, sin las estridencias modernas ni los ensayos de laboratorios que desean reemplazar lo que aquí hay y en abundancia. Quiero también manifestar en esta ceremonia, donde está la estimada señora Ursula von der Leyen, que ella ha sido una aliada importante para la región. Y se lo digo como presidente de un país que ha empezado a salir de las listas injustas a la que durante años y años fuimos incluidos a pesar de los avances y trabajos realizados. Usted fue instrumental y lo agradecemos mucho. Con esfuerzo conjunto, en apenas unos meses avanzamos más que en años por la firme disposición de restablecer un diálogo abierto y franco con un país que integra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que ha sido un defensor de la libertad, la democracia y la paz, como lo es Panamá. No se nos puede olvidar Venezuela y la urgencia que se instale un gobierno democrático. Es un gran país que aportaría mucho a la región. Panamá es un ferviente creyente del multilateralismo, del comercio mundial abierto y de la libertad económica. Creemos en el respeto al voto popular porque fue el que nos puso a todos nosotros en la presidencia de nuestros países. Aportamos a todos nuestra posición geográfica y logística. Ese es nuestro gran interés. Se lo he comentado a todos los colegas del día 1. Panamá está para aportar. Somos el hub aéreo por excelencia de las Américas. Entre Panamá y los países miembros y asociados al Mercosur, existen 576 frecuencias semanales de vuelos a 42 ciudades de sus respectivos países, que se conectan de manera eficiente con el Caribe, con Centroamérica y con Norteamérica.
Norteamérica. Igualmente Europa, varios vuelos diarios de Panamá a Francia, Alemania, etc. Por otro lado, tenemos una fortaleza logística por nuestro canal y los puertos panameños en franco crecimiento. Tenemos 2 de los 4 mayores puertos de América Latina y somos altamente competitivos en el sector logístico y de transporte. Ayer vi cifras y cerramos 2025 manejando 9.9 millones de contenedores. Quiero ser claro, no somos un competidor, somos un complemento de todos ustedes para que sus productos lleguen a los mercados más diversos, aumentando la competitividad del comercio exterior de los países. Como países miembros del Acuerdo de Montevideo, ALADI, para Panamá y los países del Mercosur existe la flexibilidad de suscribir acuerdos. Nuestro país avanzó ya con la República Federativa de Brasil en una propuesta inicial para una futura negociación sobre la base de una balanza comercial favorable para ambas naciones, teniendo en cuenta, por supuesto, las asimetrías existentes. El acuerdo ha prosperado por coincidencias en aranceles para listas concretas, medidas fitosanitarias y aduaneras que garanticen la trazabilidad, la mayor eficiencia a favor del comercio bilateral y la salubridad de ambos países. Se prevé que los términos de referencia puedan ser suscritos en el foro de la CAF a fines de este mes, 28 de enero, en la ciudad de Panamá, donde invito a todos a participar para fortalecer la economía de América Latina. Además de todo esto, estamos orgullosos de ser asociados al Mercosur. Gracias. Quiero comentarles que, a pesar de este tipo de actos, que son estrictamente una decisión de política exterior que manejó yo, el presidente de la República, por Constitución, me corrí un riesgo y fue llevar este acuerdo a nuestro Parlamento, a la Asamblea Legislativa, que por supuesto no controlo políticamente. Visitamos el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Comercio y Agricultura, el presidente de nuestro Parlamento y los 2 presidentes de las comisiones respectivas, cada una de las provincias del país. Y el acuerdo fue aprobado por unanimidad por nuestro Parlamento. Esto le da una legitimidad en el tiempo, que es muy importante. Yo no sé quién me sucederá a mí, pero hoy Mercosur es ley de la República de Panamá. Y eso es un seguro de vida. Seguiremos apoyando y trabajando por acuerdos que amplíen la libertad y reduzcan las excesivas regulaciones que solo sirven para entorpecer en el camino. El mundo merece menos barreras y más canales que nos comuniquen, menos fronteras rígidas y más hubs que nos conecten hacia una economía próspera para todos nuestros países. Muchísimas gracias. De esta forma, las palabras del señor presidente de la República de Panamá, excelentísimo señor José Mulino. We had the words of His Excellency, the President of Panama, Mr. José Mulino. Se invita a los señores presidentes y jefes de delegación y ministros de Relaciones Exteriores a ponerse de pie para presenciar la firma del acuerdo de asociación. Now that we invite the presidents, heads of delegations, and ministers of foreign affairs to please stand to witness the signing of the agreement. En el presente acto se llevará a cabo la suscripción de los siguientes acuerdos. Acuerdo de asociación entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay y la Unión Europea y Estados miembros.
The signature of the European Union and the Republic of Argentina, Paraguay, Uruguay, Brazil, and the member states. Y el acuerdo interino de comercio entre el Mercado Común del Sur y la Unión Europea. Se invita a continuación al comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, señor Maroš Šefčovič, y al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, su excelencia Pablo Quirno. Next, we invite the Commissary of Trade and Economic Security of the European Union, Mr. Maroš Šefčovič, and the Minister of Foreign Affairs, International Trade of the Republic of Argentina, His Excellency Pablo Quirno. El presente acuerdo de asociación se suscribe bajo el respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que son parte, así como de los principios de Estado de Derecho. This partnership agreement is signed under respect for democratic principles, human rights, and fundamental freedoms as established in the Universal Declaration of Human Rights, as in other international instruments on human rights to which the parties are signatories, as well as for the principles of the rule of law. Este importante acto, la ceremonia de firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de la República del Paraguay. This important agreement is signed today in the theater. El diálogo político a través de nuevos mecanismos de cooperación entre las partes, destinadas a contribuir a la consecución de los objetivos generales del presente acuerdo. It should be noted that this agreement aims to establish an institutional framework that constitutes the basis of the partnership, to strengthen political dialogue through new institutional mechanisms and cooperation between the parties, intended to contribute to the achievement of the general objectives of this agreement. La firma de este documento a cargo del comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, señor Maroš Šefčovič, y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, su excelencia Pablo Quirno. The signing will be by Commissioner for Trade and Economic Security of the European Union, Mr. Maroš Šefčovič, and the Minister of Foreign Affairs, International Trade of the Argentine Republic, His Excellency Pablo Quirno. Fuerte los aplausos, señoras y señores. A round of applause. A continuación se invita al señor ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil, señor Mauro Vieira. Next, the Minister of Foreign Affairs of the Federative Republic of Brazil, Mr. Mauro Vieira. El presente acuerdo tiene por objetivo el aprovechamiento de instrumentos de cooperación innovadores existentes o futuros que puedan aportar valor añadido a la relación, la expansión y la diversificación de las relaciones entre los países, entre las partes. This agreement seeks to use existing and future innovative cooperation instruments that may add value to the relationship to expand and diversify interregional trade relations between the parties in order to increase economic growth, gradually improve the quality of life in both regions, and enhance the integration of both regions into the global economy. De esta forma, señoras y señores, la firma de acuerdo de asociación entre países del Mercosur y la Unión Europea. This is the signing of the partnership agreement between the Mercosur and the European Union. En representación de la República Federativa del Brasil, su canciller, señor Mauro Vieira. Representing Brazil, Mr. Mauro Vieira. Acuerdo de asociación entre el Mercado Común del Sur, la República Federativa del Brasil y la Unión Europea y Estados miembros. Signing the partnership agreement between the Southern Common Market and the European Union and its member states. Firma el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, señor Maroš Šefčovič. Y el señor ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil, señor Mauro Vieira. The signature, once again, was by Commissioner for Trade and Economic Security of the European Union, Mr. Maroš Šefčovič. Un fuerte aplauso, señoras y señores. De esta forma, la firma del documento respectivo. A continuación, se invita al ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, su excelencia Mario Lubetkin.
Next, the Minister of Foreign Affairs of the Oriental Republic of Uruguay, His Excellency Mario Lubetkin. Acuerdo interino de comercio entre Mercado Común del Sur y la Unión Europea. La firma del presente acuerdo permitirá mejorar la competitividad de sus empresas, proporcionándoles el marco jurídico previsible para sus relaciones comerciales y de inversión, prestando especial atención a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas. The interim agreement of trade between the Mercosur, or Southern Common Market, and the European Union will make it possible to improve the competitiveness of their enterprises by providing them with a predictable legal framework for their trade and investment relations, with special attention to microenterprises and small and medium-sized enterprises. Firmando en representación de la República Oriental del Uruguay, su canciller Mario Lubetkin. Mario Lubetkin signing on behalf of the Oriental Republic of Uruguay. De esta forma, señoras y señores, la firma de estos documentos, teniendo como testigos de honor a los señores presidentes de Naciones Amigas. The honorable witnesses to the signing of this agreement are the presidents of friendly nations. Fuertes los aplausos, señoras y señores. A continuación se invita al señor ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, su excelencia Rubén Ramírez Lescano. Next, the Minister of Foreign Affairs for the Republic of Paraguay, His Excellency Rubén Ramírez Lescano. Este acuerdo interino de comercio entre el Mercado Común del Sur y la Unión Europea tiene como objetivo desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las partes de una manera que contribuya al desarrollo sostenible en su dimensión económica, social y medioambiental. This agreement aims to develop international trade and other trade between the parties in a manner that contributes to sustainable development in its economic, social, and environmental dimensions. In these areas and others that uphold such obligations. Cabe señalar que el acuerdo tiene como objetivo establecer un marco que constituya la base de la asociación, reforzar el diálogo político a través de nuevos mecanismos, la cooperación entre las partes destinada a contribuir a la consecución de objetivos generales del presente acuerdo. It should be noted that the agreement seeks to establish an institutional framework that constitutes the basis of the association to strengthen political dialogue through new institutional mechanisms in cooperation between the parties. En representación de la República del Paraguay, el canciller Rubén Ramírez Lescano. Representing Paraguay, the Minister of Foreign Affairs, His Excellency Rubén Ramírez Lescano. En esta ceremonia de firma de acuerdos de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Signing during this partnership agreement A between continuación, señoras y señores, el intercambio de estos documentos entre el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, señor Maroš Šefčovič, y el canciller de la República del Paraguay, señor Rubén Ramírez Lescano. Fuertes los aplausos, señoras y señores. Día histórico, ceremonia de firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay. This was the exchange of folders between Commissioner Mr. Maroš Šefčovič and the Minister of Foreign Affairs, Mr. Rubén Ramírez Lescano. Se invita a los señores presidentes y jefe de delegación, por favor, para una fotografía que perpetúa este importante momento que testimonia la unión de los pueblos Official desde la photograph capital paraguaya. for the presidents and heads of delegations. De esta forma, señores, señoras, los presidentes, jefes de delegación, para esta fotografía que perpetúa este importante momento, para estos bloques, Mercosur y la Unión Europea. This will be the historical photograph of this great day. Un fuerte aplauso, señoras y señores. Se invita a los señores cancilleres, por favor, a sumarse. Now, Foreign Affairs Ministers. El salón auditorio se pone de pie Everyone rises para aplaudir este momento muy especial de unidad de estos bloques, Mercosur y la Unión Europea. Fuertes los aplausos, to cheer for señoras, this moment. señores. Ladies and gentlemen, please, round of applause for this historical moment.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Un placer poder compartir con ustedes. Agradecemos a la prensa internacional que ha llegado hasta Asunción para ser testigos de este evento histórico. Agradecemos nuevamente a la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, el señor Antonio Costa. Estamos realmente muy emocionados después de 25 años. Estamos firmando este acuerdo histórico entre el Mercosur y la Unión Europea. Como paraguayo, una enorme emoción. En este mismo lugar, 35 años atrás, se firmó el Tratado de Asunción que dio vida al Mercosur y que hoy estemos firmando tiene un simbolismo y una relevancia enorme. Así que quiero darle la bienvenida a todos ustedes y estamos a disposición para responder sus preguntas. Presidente Peña, Diana de Glawi para RT en Español, es un gusto saludarlo. Hemos recibido todo tipo de repercusiones positivas sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur por parte de los mayores líderes que la representan y nos gustaría en este festejo del multilateralismo saber si el Mercosur también está abierto y predispuesto a otro tipo de acuerdos y tratados, por ejemplo, con otros organismos internacionales como por ejemplo el BRICS. Absolutamente. Los países del Mercosur, los fundadores y quienes están en el proceso de adhesión han demostrado una enorme apertura hacia la integración comercial, hacia la integración económica. No mucho tiempo atrás, hace un año nada más, estábamos firmando un acuerdo entre el Mercosur y Singapur. Hoy firmando este acuerdo histórico con la Unión Europea. Y nuestro trabajo en el proceso de integración apenas está comenzando. Estamos avanzados en un acuerdo de libre comercio con los Emiratos Árabes Unidos. Estamos mirando con una enorme atención un acuerdo con Japón, con Corea del Sur. Estamos mirando a los países de Asia con una gran intención, por supuesto, más allá de China, que es de por sí un socio estratégico para todos los países de América Latina y del Mercosur. Pero vemos horizontes nuevos con Indonesia, con Vietnam. Estamos avanzando en un acuerdo también de complementación económica con Canadá, así que no hay ninguna duda que los países del Mercosur estamos convencidos que la integración económica, la colaboración y el multilateralismo es el camino. Entendemos que vivimos un mundo turbulento, donde las certezas que teníamos en el pasado ya no están, y eso nos obliga a ser todavía más ambiciosos en los horizontes a los cuales queremos alcanzar. Por eso este acuerdo con la Unión Europea llega en un momento muy importante, porque la señal que estamos dando va mucho más allá que solamente un acuerdo económico, comercial y con los beneficios culturales y políticos que trae. Es una señal que enviamos al mundo entero que hoy está atemorizado por esta batalla comercial y nosotros le estamos diciendo que aquí estamos dando un gran paso en la integración económica entre dos regiones con un gran futuro. Lida Duarte, Última Hora de Paraguay. Para el presidente Peña, ¿qué mensaje deja para usted la ausencia del presidente Lula da Silva y la celebración paralela que hubo de este acuerdo en Río de Janeiro? Y deja un sabor amargo, lastimosamente es un sabor agridulce porque no podemos desconocer, sería de no ser justo en no reconocer el liderazgo que ha tenido el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en llevar adelante las negociaciones por encomienda, por designación de los países del Mercosur, pero él ha puesto realmente un enorme empuje, una energía, y yo hoy les puedo decir que este acuerdo no se estaría firmando en Asunción si no fuese por el trabajo y la dedicación que hizo el presidente Lula da Silva. Nos hubiese encantado que él esté acá, lastimosamente no se pudo dar su presencia, pero eso bajo ninguna circunstancia deja de permitirnos a nosotros valorar este gran momento. El presidente Lula es un amigo personal, yo tengo una relación personal muy buena con él, hicimos
todos los intentos para que él pueda estar. Por temas de agenda, lastimosamente no se pudo dar. Yo creo que no es ningún secreto. El presidente Lula da Silva comienza este año 2026 con una agenda política electoral muy importante. Él va a ser nuevamente candidato a presidente en las elecciones. Está de manera muy activa trabajando, recorriendo lo que nosotros entendemos no solamente es un país, es prácticamente un continente como es el Brasil. Así que en este sentido prefiero ser una persona que entiende a un compañero, agradecer el trabajo que ha hecho y por supuesto mencionar que, como lo habíamos dicho en nuestras intervenciones, que sentimos profundamente su no presencia acá. Pero no hay nada más que eso. Muchas gracias. Macarena Duarte de Forbes Paraguay para los representantes de la Unión Europea. En cifras concretas con respecto al impacto que generaría este acuerdo en exportación, importación y generación de empleo para ambos bloques, ¿de qué hablaríamos? Yes, we have estimates of our experts that say that by 2040, Mercosur exports to the European Union are expected to grow by 9 billion euros. Eso es bastante sustancial y también se entiende después de que escuchamos las presentaciones de qué conlleva el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Abre las puertas, abre posibilidades, oportunidades para la innovación, para la inversión. A medida que vamos acordando sobre estándares y normas, es un empuje muy positivo de poder hacer más juntos. Por ende va a haber inversiones en maquinaria, químicos, aquí en Latinoamérica, de la Unión Europea, y esto explica cómo los expertos están calculando este aumento enorme en prosperidad económica, y hablamos de 9.000 millones más para el 2040. Good afternoon, Martin Raczynski. Martin for French Press, for the representatives of the EU. I want to ask you what you think of the recent announcement of US President Donald Trump of applying tariffs on some countries of Europe, and do you think that this agreement ¿Podría tener algún tipo de efecto en ese anuncio o no? Gracias. Vale, hoy estamos aquí en un momento histórico, es muy importante, es muy felices. Como ha explicado muy bien el presidente Santiago Peña, estamos aquí no solo a firmar la creación de la más larga zona económica del mundo, pero también a enviar un mensaje muy claro para el mundo. Hoy por hoy lo que es necesario no es conflicto, pero paz. Lo que es necesario no son conflictos entre países, pero cooperación. Lo que es fundamental es defender siempre el derecho internacional, sea donde sea. Si Rusia invade Ucrania, tenemos que levantarnos para defender la integridad territorial, la soberanía y el derecho internacional en Ucrania. Si los derechos humanos son violados en Venezuela, nos debemos levantar para defender los derechos humanos en Venezuela. Si queremos prosperidad, tenemos que abrir los mercados y no cerrarlos. Tenemos que crear zonas de integración económicas y no aumentar los aranceles. Lo que podemos decir es que la Unión Europea será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y por supuesto, a empezar en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea. Por ahora estoy coordinando una respuesta de conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea sobre ese tema. Muchas gracias a todos. Excelente. Muchas gracias, señoras y señores. Excelente. Comparte, dale like y comenta.